Fernanda Familiar en ¿Qué tal, Fernanda? Mi querida Lucero Solórzano hizo una investigación bien interesante en relación a los documentales que van a el Oscar. Te escuchamos, mi querida Lucero, vamos a aprender contigo. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, primero creo que este tema de los documentales es un buen pretexto para acordarnos de un documental, cortometraje documental, que en el año 1971, mexicano, producido por Manuel Arango, al que le mando un beso grande, se llamó Centinelas del Silencio y ganó el Oscar. Recordamos muy poco ese Oscar y creo que vale la pena estar bien conscientes de que Manuel Arango contó una historia en 18 minutos hizo una revisión de la cultura maya y hicieron sus filmaciones en las zonas arqueológicas mayas más importantes y tratan de dar una explicación de qué pasó con los mayas. Y hablan de esta metáfora muy bella del título de todas las edificaciones arqueológicas que quedaron como centinelas del silencio, ¿no? No sabremos nunca qué pasó. Un recuerdo para este Oscar, estos dos premios Oscar, uno como mejor cortometraje, otro como mejor documental corto. Tengo entendido que es la primera y única ocasión en que se ha entregado a un cortometraje 2 premios Oscar. Ahora las condiciones de las nominaciones han cambiado. Ahora sí, yéndonos a los títulos, te contaba que encontré varias constantes muy atractivas. El fin de semana estuve viendo Tierra de Cárteles, Winter on Fire, que es In Fire, que es la historia del movimiento estudiantil en Ucrania. Y Amy ya lo había visto, me gusta muchísimo. Vi The Look of Silence y vi What Happened Miss Simone, ¿qué pasó Miss Simone? O sea, todos estos, son 5 documentales que van para el Oscar. Ya son los que se quedaron para las nominaciones al Oscar. Son Amy, sobre Amy Winehouse, Winter in Fire, o Invierno en Llamas, por decirlo, Tierra de Cárteles, después está The Look of Silence, o La Mirada del Silencio, y What Happened Miss Simone, o sea, ¿qué pasó Miss Simone? Perfecto. Involucrada Netflix en la producción de 2 o 3 de ellos, que creo que es un dato bien importante. Todos pueden verse. Amy se va a estrenar, de hecho, en Netflix el día 1 de febrero. Pero a lo que voy es a que hay 3 que están filmados prácticamente en un frente de guerra. 2, perdón. Prácticamente en un frente de guerra. Los directores, los realizadores y su equipo se convierten en corresponsales de guerra. Uno es Tierra de Cárteles, que me gustó muchísimo. Es un trabajo de un director norteamericano, producido, entre otros, por Kathleen Bigelow, que fue la primera mujer ganadora de un Oscar como directora. Después está auspiciado por el Instituto Sundance, que creo que también es otro detalle importante. Y Tierra de Cárteles lo que hace es hacer un seguimiento del nacimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, que decidieron armarse, liderados por el doctor Mireles, todavía en la cárcel hoy el doctor Mireles, y decidieron armarse para defenderse de los caballeros templarios, porque sentían que el gobierno no reaccionaba, ¿no? Eso es lo que cuenta el documental. Y por otro lado sigue a un personaje en la frontera, un personaje norteamericano, un hombre muy básico que admite, lo que me gusta del documental es que no toma partido. Este hombre admite que tuvo problema en su infancia de abuso por el padre, que después trató de entrar a la construcción, después se quedó muy solo, consumió drogas, alcohol y en un momento dado decidió que paraba con todo. Pero hoy se ha puesto en un extremo terrible, si uno lo ve para los connacionales, pero que es explicable en su punto de vista. Este hombre ahora lo que hace es que se armó, igual que los autodefensas, y está en la frontera de México y los Estados Unidos, en la franja de Arizona, está interceptando, primero interceptaba indocumentados, y dejó de hacerlo porque dice, bueno, ellos vienen sufriendo también de que en su país no hay, etcétera. Y ahora intercepta a los que se llaman mulas, a los que van cargando droga, y a los miembros de los cárteles que de repente, como dice él, se están adueñando de esta parte de nuestro país. Ellos se hacen llamar vigilantes, en inglés usan incluso la palabra vigilante, pero me llama la atención que el documental en el subtitulaje pone justiciero, cuando el hombre usa la palabra en español vigilante. Todo su texto está en inglés, pero usa la palabra vigilante. Eso me llamó mucho la atención.
Este sujeto cuenta que están combatiendo a los que ven entrar, ¿no? Y por el otro lado, el seguimiento de la personalidad del doctor Manuel Mireles, un hombre interesantísimo, me parece un líder natural, me parece un personaje muy importante para la historia de esa zona de nuestro país, que se abre ante la cámara en una forma honesta, que camina con el camarógrafo y que se muestran sus virtudes y sus defectos, sus debilidades, etcétera. Es un gran documental, se los recomiendo mucho. Al que voy es al de Amy, por ejemplo, y What Happened Nina Simone. Son dos cantantes. Estas dos son Amy Winehouse y el infierno que vivió a partir de su conflictiva personalidad, su gran talento, era una mujer intensa. Su vida acabó a los 27 años de forma dramática por una falla cardíaca, probablemente por el excesivo consumo de alcohol, drogas, promiscua, le pasó todo. Pero el documental tiene una gran virtud. Por cierto, es el mismo director de Senna, el documental sobre el corredor de automóviles. Asif Kapadia cuenta la historia sin hacer un retrato de una mujer decadente, sino que hay un momento del documental que quieres abrazarla, que te da ternura. Dices, es que todo le pasa, el mundo la está usando, su padre la está usando. Y la otra es Nina Simone, una cantante afroamericana, una mujer con una voz estupenda, un gran carisma, que fue la gran representante, la sacerdotisa del blues, ¿no? Una gran representante del rhythm and blues, jazz, etcétera, todos estos ritmos de origen muy africano, que se convirtió después en una activista, vivió todas las injusticias de los 60s y los 50s contra la población afroamericana, las dificultades para ella poder desarrollarse artísticamente porque era una mujer de raza negra, y la intensidad de su vida, contada mucho a través de personas que la conocieron, su hija, entre otros, es muy interesante. El otro que te digo que es un frente de batalla es Winter in Fire, que es la historia del movimiento estudiantil en Ucrania para luchar porque Ucrania pudiera pertenecer a la Unión Europea. Un movimiento que se inició pacíficamente, que los jóvenes nunca pretendieron ser agresivos, no iban armados, llevaban a sus hijos, carriolas, etcétera, y fue brutalmente reprimido el movimiento. Más de 1 millón de personas se movilizaron en Ucrania, pues precisamente contra lo que era la bota rusa, que no acababa de quitarse de encima, el poder de Putin, etcétera. Y creo que este es un trabajo en donde el corresponsal, el director del documental, se convierte en un corresponsal de guerra. Es un gran trabajo. Les recuerdo el título, Winter in Fire, la lucha de Ucrania, invierno en llamas, la lucha de Ucrania por la libertad. El otro es The Look of Silence, la mirada del silencio, que se deriva un poco de The Art of Killing. Es el mismo realizador, Joshua Oppenheimer, y él está contándonos la historia de personajes relacionados con el genocidio de Indonesia en los años 60, y ahora lo que hace es que sigue a unos padres que ya están ancianos, ¿no? Y a un grupo familiar que están tratando de entender qué pasó con el asesinato de uno de los hijos. Es particularmente el personaje del hermano el que mueve todo aquí. Pero es el retrato de la violencia por la violencia que se da en estos lugares donde todavía el asesino está en el poder. En la época actual tuvieron que trabajar encubiertos, muchos no dan sus nombres en la producción, en lo que son los créditos. Es un gran trabajo y se llama La mirada del silencio, con una cosa metafórica bien interesante, porque el que va a investigar todo esto es un optometrista, y de hecho el póster es un hombre con esta cosa que ponen los optometristas para medirte la calidad de tu visión, ¿no? Que tiene varios aros y demás. Él va a investigar qué pasó con mi hermano, quién fue, qué le hicieron, y los hace creer que les va a revisar la vista, ¿no? Entonces, el documental es extraordinario. Creo que tiene la Academia y desde hace varios años, lo hemos mencionado mucho aquí,
tiene un problema para elegir un ganador, porque además son heterogéneos. Básicamente las temáticas, ¿no? 2 son sobre cantantes, además cantantes icónicas, muy importantes ambas, Amy Winehouse y Nina Simone. Y los otros 3 son sobre fenómenos sociales, sobre fenómenos de guerra, sobre estado de guerra, que es como vive la zona de Michoacán, todo este proceso de los caballeros templarios y lo que ha sido este maltrato, la pérdida de sus propiedades, los limoneros que se quedaron sin la posibilidad de seguir cultivando sus limones, las mujeres violadas, los hombres asesinados, los decapitados, cosas terribles. Es un documental con una carga de la violencia que se vive en estos lugares. Así que, mi querida Lucero, lo que veo llama tu atención es los temas. O sea, que al cabo, pues todo tiene que ver con, ¿cómo te diría? Como con cosas fuera de la ley, con cosas ilegales, con muertes inesperadas, consumo de drogas, inmigrantes indocumentados, movimientos estudiantiles, ¿no? Que no están de acuerdo con la sociedad y que quieren romper y que quieren una mejor integración. O sea, como que todo tiene que ver con esa ilegalidad, por decirlo, ¿no? De la cual la sociedad está harta. Pero no sé si yo lo podría relacionar así, desde el término de la ilegalidad. Yo creo que es un retrato de los procesos humanos, de la lucha del género humano. Hay 2 mujeres son protagonistas de uno de ellos, jóvenes son protagonistas de otro, jóvenes estudiantes, un líder carismático, un hombre admirable como creo que es el doctor Mireles, el movimiento del The Look of Silence. Creo que en realidad es la lucha del ser humano por salir adelante de la adversidad, de la mentira, de la trampa, del miedo, y creo que es bien difícil decir cuál puede ganar. A mí Winter in Fire me gustó muchísimo, pero se habla de que tiene muchas posibilidades de ganar el de Amy Winehouse. Se los recomiendo ampliamente si no tuvieron la oportunidad de verlo en las salas. De verdad vale muchísimo la pena verlo. Además tiene un gran score, muy buena música. Gracias, mi querida Lucero. Gracias. Hasta mañana.